Polémica al hilo de los tweets de la actriz Carla Sofía Gascón. Hasta ahora una musa progre que de golpe y porrazo ha sido cancelada, ha sido evitada en actos como los Goya, que han tenido lugar el pasado fin de semana, y está siendo duramente insultada, criticada, en fin, apartada de todos los círculos progres, de todos los círculos woke, después de haberla elevado a los altares tras aquel famoso discurso que tuvo lugar en abril, mayo del año pasado, cuando defendió su realidad trans, ¿no? como mujer trans que es ella. Hoy vamos a tratar este asunto, como siempre, ofreciendo criterios, y hoy nos acompaña mi buen amigo Pedro Gallego, al que saludo ya. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo, Xavi. Bueno, Pedro, pues nos toca hablar al hilo de lo ocurrido con Carla Sofía Gascón, con esta actriz que, como digo, era una musa progre hasta antes de ayer. Bueno, es un caso que ha dado la vuelta al mundo. ¿Por qué han cancelado a Carla Sofía Gascón? Pues por una serie de tweets que publicó en el año 2019, algunos en contra de los Oscars, por ejemplo, pero los más duros y quizás los más polémicos han sido los que tenían que ver con el Islam. Tenemos algunos de los tuits para que se hagan ustedes una idea de qué términos, ¿no? Utilizaba Carla Sofía Gascón en aquellos mensajes que dejó en su red social. Por ejemplo, este que tenemos a continuación. Nuevo atentado en Francia, decapitados en Niza por uno de estos retrasados seguidores de Alá, decía Carla Sofía Gascón. ¿Cuántas veces, dice, tendremos que expulsar de Europa a estos energúmenos hasta darnos cuenta de que su religión es incompatible con los valores occidentales? No escarmentamos, gracias Erdogan, decía Carla Sofía Gascón. Más tweets también en este sentido. El Islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente. Este es otro que tenemos a continuación. ¿Cuántas veces más la historia que tendrá que expulsar a los moros de España? Decía Carla Sofía Gascón. Todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata de Islam. Y un último tuit, hay muchos más, pero estos a modo de ejemplo, que decía lo siguiente: el Islam es maravilloso, sin ningún tipo de machismo, a la mujer se la respeta y cuando se la respeta mucho le dejan un cuadrito en la cara para que se le vean los ojos y la boca, pero si se porta bien, aunque ellas se vistan así por gusto. Qué asco más profundo de humanidad. Y bueno, lo complementaba con una foto donde se veía una mujer con estos burkas, velos. ¿Con un burka? Sí, un burka, tapada de arriba abajo, ¿no? En fin, ¿cómo valoras esta cuestión, Pedro, después de que esta mujer, que había sido subida a los altares de la noche a la mañana, pues le hayan pegado una patada y la hayan lanzado al infierno de la extrema derecha, ¿no? Claro, es que hay que ponernos en contexto y ver con qué clase de personajes se rodea esta mujer, y en el fondo o en la superficie pues estaba tan a gusto. Se le ha dado una carta de naturaleza a las opiniones de todo este tipo de colectivos denominados de la cultura, que parece que ellos tienen una cierta autoridad a la hora de opinar de determinados temas, cuando yo no sé qué se le puede presuponer a ninguno de estos en ninguna disciplina de análisis artístico, humanista, filosófico, político, para que sus opiniones tengan una relevancia digna de ser proyectada en todos los medios de comunicación. Las declaraciones de todos estos que asistieron a los Goya, el último, creo que fueron los Goya, el último certamen sobre donde daban una de cal y una de arena acerca de la situación a la que han relegado a esta mujer. El asunto está en Te diré además, Pedro, cuando estuvo aquí en San Sebastián el pasado septiembre, se portó de maravilla con los medios de comunicación y fue muy agradable con nosotros. Quiero decir que yo a nivel personal no puedo decir nada malo de ella, porque nos trató mucho mejor que otros tantos, ¿no? Que no voy a nombrar. Bueno, es que vamos a ver, si es que el asunto es que muchas de las improperios que ha dicho, si los queremos denominar así, una parte de los enunciados que han nombrado, otros son análisis políticos o culturales, como decir que esta
religión es incompatible con los valores occidentales, pues ya me dirás tú si eso es cierto o no. No digamos el papel que juega la mujer en el Islam, que es nulo desde el punto de vista de la libertad política o desde el punto de vista sociológico o social. Todo esto está totalmente ocultado, no mitigado, ocultado por todos estos mismos que la critican a ella. Directamente no hacen ninguna referencia estos libertadores y estos luchadores por la democracia y la libertad y contra el fascismo y la ultraderecha. Sobre estos asuntos no se pronuncian. Son totalmente incapaces de hacer la más mínima crítica. Eso sí. Luego, por ejemplo, pues tenemos elementos como, por citar algunos, como Javier Crae, que realiza un vídeo de cómo cocinar un Cristo, muy simpático, que acaba en los tribunales 20 años después porque lo vuelven a poner en lo más plus. No digamos todas las improperios que han hecho muchos de los cantamañanas que salen en la televisión como La Sexta, no digamos las llegadas a las capillas en sujetador, pues con eslóganes pues que repetían realmente ordinarios y de mala educación, como se realizó en la capilla de la Universidad Complutense por gente que ocupa puestos políticos como Rita Maestre. No digamos también otro insolvente mental como Willy Toledo también profiriendo ofensas contra la Virgen y contra Dios, además de manera gratuita, que no tiene ningún sentido, porque hoy además la Iglesia no es beligerante en la vida de ningún español, no le influye para nada. Podrá molestar o no molestar su opinión, su criterio, su dogma, pero desde luego no es beligerante en el día a día de ningún español desde hace muchas décadas. Gracias a Dios, dicho sea de paso. Claro, es decir, es que es alucinante, ¿no? Es alucinante. Ponen no solo en igualdad de condiciones, sino mucho peor la sociedad cristiana o las culturas cristianas con las culturas islámicas. Parece que los que estamos realmente sometidos a esa doctrina religiosa somos los que vivimos en países de cultura cristiana católica, no fundamentalmente. Fíjate, Pedro, te contaré una anécdota personal. Yo creo que en alguna ocasión lo he contado además en este canal. Yo cuando estaba empezando con mi actual pareja, con Mikel, con mi novio, había calles en Rentería donde había una comunidad musulmana muy amplia, donde no podíamos ir agarrados de la mano porque literalmente nos tiraban piedras. Estoy hablando del año 2015, en aquella época que era cuando mi novio vivía en Rentería, que es un municipio que está a 5 kilómetros de San Sebastián. Había pues bueno, un barrio donde se habían juntado varios y la cosa era insoportable y tampoco podías decir nada por esto que estabas diciendo, ¿no? Porque enseguida eras tildado de racista o de vete a saber tú el qué, ¿no? Bueno, pues encima estás hablando de una localidad que es en España, en el País Vasco, y que además nada tiene que ver con el Islam. Pero bueno, se instala una comunidad, como estamos viendo en otros países de Europa, fundamentalmente, y pues imponen su forma colectiva de vivir y no solo te marginan ellos a ti, sino que encima tienes que andarte con ojo y con cuidado. Bueno, esto está totalmente oculto, nadie se le ocurre hacer ninguna broma, ni siquiera ponerlo de manifiesto, esta contradicción y además esta incompatibilidad con los propios principios que ellos hacen gala continuamente como defensa y como estandarte de su ideología. No le llamemos woke, de izquierdas, mal llamada de izquierdas, que es un término ya que es repugnante, pero bueno, que siempre están con esta martingala de la democracia, de la libertad de expresión y de cuestiones de este estilo, pero que en este caso lo omiten completamente. Está totalmente proscrito hablar de estos temas. Claro, la reacción que han tenido todos ellos, que son unos cobardes y unos mierdas, a la hora de encumbrar a esta mujer, porque le venía muy bien que una trans le den un Oscar, sobre todo con una película que evidentemente tiene una adulteración, no, tiene un doping por ser precisamente de un tema que ahora mismo está todavía, veremos cuánto dura, proyectándose continuamente como lo mejor de lo mejor, que es este tipo de ideología, ¿no?
proliferación de la libertad en estado máximo, que es todo el mundo que rodea, o todo lo que rodea este contexto de izquierdoso, de libertad de expresión, de género, esa mezcolanza que han llamado woke, pues eso era la maravilla. 13 nominaciones al Oscar. No digamos ya la primera trans con un Oscar. Ahora bien, en cuanto se ha deslizado y se ha salido del carril, la eliminan hasta de las promociones de las películas. Ya todos miran para otro lado. La más valiente dice que bueno, que lo que ha dicho es horroroso, pero que tampoco hay que cancelarla. Luego sale un genio de la música, el Mozart de la música, el Tangana este, diciendo que le da penilla, que le podría haber dado, le dan ganas de darle un abrazo. Tú figúrate qué comentarios, ¿no? Bueno, pues ese es el contexto en el que se mueve esta mujer. Luego hace una entrevista en la CNN, claro, recula totalmente, se pone a llorar, empieza a pedir perdón por todo, por lo divino y lo humano, y por lo bonito que son los amigos que tiene musulmanes, lo que le han enseñado, y claro, porque es que te aniquilan, esta mujer que vive lógicamente de una industria que tiene unos secos terribles, que además se determinan determinadas cuestiones puramente por ideología, pues como salga del carril, esta no vuelve a hacer ni un anuncio. Pero fíjate, Pero ni un anuncio. te diré que a mí esto me huele a campaña de comunicación contra ella. No sé por qué motivo, pero esto tiene una pinta de fuego amigo, pero huele a kilómetros, ¿eh, Pedro? Pues puede ser que esta mujer sea incómoda para la industria, porque debe ser para ellos un oxímoron que un transexual tenga un criterio, porque yo no entiendo qué asociación de ideas hacen entre ser homosexual o transexual o lo que te dé la gana y ser retrasado mental. Es que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que parece que si tú eres homosexual o transexual o lo que sea, tienes que comulgar con ciertos dogmas y criterios, porque si no, prácticamente eres un enajenado mental. Dijo el otro día otro genio que esto se entiende porque no quiere decir que todas las trans o todos los homosexuales tengan, vamos a decir, esa claridad mental, que puede haber rémoras como estas O como yo pues, que se han mismo, cogido Pedro, lo o peor. como yo mismo, que a mí me cancelarían y me tirarían piedras de un lado y de otro. O sea que, figúrate. No, por supuesto, pero bueno, aunque tú tienes un criterio diferente, eres moderado en tus formas y a lo mejor no te cancelarían de una manera tan beligerante o tan drástica, ¿no? Pero desde luego estarías fuera de ese carril. Pero lo que dice, como te digo, este hombre es que, bueno, pues que siempre ocurre, pues que se quedan rémoras, se quedan, vamos a decir, determinado pozo cultural que trasciende en este caso, a esta actriz, que es el más parecido a una mujer de clase media blanca, facha, que lleva a sus hijos a la iglesia. Bueno, pues estás. Y otro ponía un argentino diciendo que se llevó las manos a la cabeza de que un amigo suyo transexual o homosexual bautizó a los hijos. Es decir, si es que esta gente, además de ser unos ignorantes y unos incultos, son, además de unos hipócritas, unos mierdas. Unos mierdas. Porque esto viene un califato islámico y les están sacando brillo a las babuchas de todos ellos. Salen todos corriendo a ponerse el burka o el hijab o lo que toque ese día. Todos estos. Porque es muy bonito sacar pecho en un país donde existen determinadas libertades. Pero a todos estos los mandaba con los trajes de colorines y los escotes y las transparencias, los mandaba yo a Arabia Saudí, o a Qatar, o a algún sitio de estos, O allí si a me hacer los permites, festivales y las fiestas que si me hacen. permites, Pedro, por ser un poco malicioso, pueden ir también a Gaza, ¿no? Tanto que salen con la banderita de Palestina, pueden ir a Gaza también Sí, a claro, montar un festival de estos. que se vayan por allí y luego las fiestas que hacen ellos, hombre, y los conciertos y toda la martingala que se montan, que se vayan para allá a darse una vuelta. ¿eh? Es que es realmente, esta gente realmente indeseable y despreciable. Y además han sido todos unos traidores y unos mierdas, cómo se han comportado con esta actriz. Yo insisto, el trato que tuve con ella cuando tuvimos ocasión de entrevistarla por la película Emilia Pérez, que vino a San Sebastián, al Festival de Cine, fue exquisito, fue una de las actrices, de hecho, de las más majas y de las
y de las que ha tenido mejor trato con la prensa, ¿no? Porque ya sabes que en esos mundos enseguida se suben muchos, ¿no? Y otros que van muy de guays, no voy a dar nombres porque no me parece elegante, pero me está viniendo uno a la cabeza que luego te lo cuento a micrófono cerrado, que va muy de progre y muy de guay, muy de por los obreros, y luego en el momento en el que le llevan en un cóctel, ¿no? un pincho que no es vegano, le tira la bandeja a un camarero. Y esto lo conozco de primera mano porque el camarero es amigo mío, era y es amigo mío. Por lo tanto, yo de esta mujer no puedo decir nada malo y bueno, por mucho que sean de mal gusto, ¿no? Estos tuits que, pues bueno, el fondo puedes estar más o no de acuerdo. Yo en el fondo de lo que dicen esos tuits, en algunos de ellos, pues puedo estar más de acuerdo de lo que se esperaría de alguien homosexual como yo, ¿no? Comparado Completamente. con lo que se pone diariamente o lo que se puede recabar en las redes sociales. O no solo en este campo, sino, por ejemplo, acuérdate de los chistes que se hicieron de las víctimas de ETA, entre otras cuestiones, ¿no? De Irene Villa y de varias más, y sobre este tipo de cuestiones. Es decir, es que son gente realmente, además de cobardes, son gente despreciable. La manera que han tenido de comportarse, esto ha sido realmente una prueba de fuego material, de cómo han laminado a alguien de los suyos que además la tenían encumbrada en cuanto se ha salido del discurso oficial, y desde luego todos se quieren apartar porque no sea que salgan salpicados y no hagan ni un anuncio de eso de aspirinas, ¿no? Porque es que te quitan del medio. Bueno, esa es la realidad, esa es la realidad del tema así es como está ahora mismo, que está en decadencia absoluto, pero estos son los últimos latigazos que están dando, claro. Y luego, bueno, hay que tener en cuenta que son unos tuits del año 2019 y que alguien ha estado rebuscando para sacarlos. Por lo tanto, tiene además, ¿no?, lo que comentábamos antes, Pedro, esa doble gravedad, ¿no? Ya no es el hecho de que la quieran cancelar por algo que haya dicho ahora, sino por algo que dijo hace 5 años, 5 o 6 años en este caso, y que han sacado ese pasado que probablemente estaría guardado en un baúl para eliminarla en un momento en el que interesara, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues así está el mundo. Por cierto, al hilo de lo que has comentado, ¿no?, de otro tipo de burlas y mofas que hay hacia la religión cristiana, yo también quiero decir una cosa. Me pueden parecer de muy mal gusto algunos chistes como el último, ¿no?, el del ala chus, al que hemos hecho referencia en una conversación previa que hemos tenido antes de la grabación, ¿no?, que será de muy mal gusto, una payasada, una tontería, la famosa imagen de la vaquilla del Grand Prix como el Sagrado Corazón. Pero aquellos que han estado criticando duramente, con razón además, a la cultura woke, diciendo que era una censora que llevaba todo a los tribunales, etcétera, etcétera, son los que ahora han empezado por el otro lado a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, quizás hay que pararse un poco y reflexionar, ¿no?, y decir, bueno, pues si yo estoy criticándole al de enfrente algo que con razón además está haciendo mal, no lo hagamos tampoco, ¿no? Aunque sea una payasada, nos parezca de mal gusto, en fin. Y ya no te digo esta cuestión, Xavi, pero acuérdate de los carnavales de aquí de Las Palmas, cómo se vistió de virgen, pues una drag queen hizo un espectáculo, luego ha habido otro más, creo que ha sido de Cristo. Es decir, son elementos que además tienen un componente totalmente de mal gusto en muchos aspectos, en la actuación que tiene y la expresión que tiene artística, que es completamente innecesaria, pero completamente innecesaria, y que además es muy hipócrita, porque en modo alguno es beligerante la Iglesia con ese tipo de ideología en la actualidad, es al contrario, imagínate con el Papa este más que nunca. Entonces, toda esta gente son despreciables y repugnantes. Eso no quiere decir para que haya elementos que sean criticables de cualquier ideología, comenzando por el cristianismo y acabando con el sintoísmo. ¿Eso qué tiene que ver? Pero, desde luego, la ecualización de los valores no, sino encima la relegación a lo más bajo del cristianismo y omitiendo las barbaridades que se hacen en otro tipo de culturas y de ideologías y de religiones, que además se ocultan completamente y se proyectan como auténticos destrozos de la sociedad. Cualquier opinión de Rouco Varela, pues es lo que no se puede consentir. Y eso es la realidad de los hechos. Así es como estamos. Esa es la pura realidad. Hay que recordar, Xavi, que en el Charlie Hebdo se cargaron a 7 tíos por hacer unos cómics.
Que a lo mejor la Chus, si hace lo de la vaquilla con Alá, se la cargan. Que ese es Completamente, el tema. Eso no completamente. se le pasa ya por la cabeza. Esta que se cree tan graciosa. Sí, porque además todo este tipo de críticas y todo este tipo de burlas llegan en el momento en el que tienen ya al agresor, por decirlo, ¿no? Al león ya muriéndose, ¿no? O en esa situación que aparece muchas veces, ¿no? En los documentales de la 2 cuando hay una fiera que está muriendo y entonces la que supuestamente es la víctima va y le pega una patada, ¿no? O le tira una piedra. Pues por eso lo hacen. Es en el fondo gente muy muy cobarde que cuando tiene que luchar contra lo que tiene que luchar, pues evidentemente no se va a poner en primera fila de batalla porque entonces es la batalla real, ¿no? Ocurre como cuando ahora llega el 8 de marzo y todo el mundo aparece con la pancarta a decir que qué guay esto de la igualdad, ¿no? Aquellos que en otras épocas donde la mujer sí que necesitaba de este tipo de apoyos no los tenía, ¿no? Y los que ahora pían mucho estaban probablemente dentro del régimen diciendo que la mujer tenía que estar barriendo y fregando en casa mientras el marido llevaba el sueldo, ¿no? En fin, esta es la hipocresía de los que ahora van de progres y de guays. Así estamos, querido Xavi. Pues Pedro, lo vamos a dejar aquí, como siempre, gracias por este ratito que nos has dedicado en este día de Terra Crítica, día de los miércoles en Geopoder. Nos vemos dentro de 7 días. Pues un fuerte abrazo a todos. Gracias, Xavi.